Si crees en Dios, nunca te perderás en el laberinto de la rebeldía o de la desesperación ante los golpes e injurias que se te proyecten en el camino, por cuanto interpretarás a ofensores y delincuentes en la condición de infelices, mucho más necesitados de bondad y protección que de hiel y censura. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 47, 17 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Con todas estas noticias permanentes y cambios en las terapias y las estadísticas de la pandemia, pues pasó por debajo de la mesa nuestro cumpleaños número 20 ininterrumpidamente. Me lo acordó Carlos Polanco, porque prácticamente la vida, no de los dominicanos, la vida del mundo cambió y prácticamente todo es pues elevar siempre nuestra plegaria a nuestro Señor porque siga protegiendo a nuestro país y que dé mayor conciencia. Si nosotros hubiésemos tenido un poco más de conciencia, sobre todo la gente joven y responsable, que han hecho que la pandemia se multiplique en una forma escandalosa. Y ya no somos nosotros solos los únicos que decimos. Estamos llegando a los 100,000 casos positivos detectados, pero aquí hay más de 1,000,000 de personas, óigase bien, más de 1,000,000 de personas que han sido portadores o están en incubación del virus, lo cual es altamente preocupante y grave. Entonces, con todas estas cosas y la búsqueda de las noticias, cómo va la gran esperanza de la pandemia, la obligación que tenemos de tratar de llevar orientación de lo que de verdad, doctor, ¿hay alguna cura para el coronavirus? No hay ninguna terapia aprobada. La única terapia aprobada es que usted se lave las manos cada vez que pueda con jabón de Cuava. El jabón de Cuava es lo más barato, pero es altamente desinfectante y antibacterial. Usar su mascarilla y mantener distanciamiento social. Mientras no tengamos esto, no es cierto que la curva se está aplanando, simplemente se estaban haciendo menos pruebas. Ya el ministro de Salud nuevo informó que las pruebas ya van a hacerse aproximadamente 5 o 6 mil pruebas diarias, entonces vamos a ver la verdadera realidad de cuándo esa curva se pueda aplanar. Pero para eso se necesita conciencia en todos y cada uno de los dominicanos, en nuestros lugares de trabajo, en el contacto con los demás, en nuestra comunicación con las personas con quien convivimos todos los días, para respetar, pero más que nada para cuidarnos nosotros. No podemos cuidar a alguien si no sabemos cuidarnos nosotros mismos. Entonces, las medidas de higiene siguen siendo la terapia más importante a nivel mundial, el distanciamiento social y evitar que a través de nuestras palabras, de un estornudo o de la tos, podamos contaminar a otra persona si se está incubando el virus. De manera que estos son pequeños tips que queremos dar y pues felicitar a este espacio que para la gloria de Dios cumplió 20 años ininterrumpidamente en el aire y siempre hemos dicho y lo volvemos a sostener en el día de hoy, estará en el aire el tiempo que el Señor lo considere necesario para orientar al pueblo dominicano, porque a través y para su gloria fue creado este espacio en el mes de agosto del año 2020, hace ya 20 años, y con la gloria de Dios seguimos contando. De manera que nuestro agradecimiento al pueblo dominicano que durante todo este tiempo ha estado presente en sus hogares, por nosotros tener el atrevimiento de penetrar todos los días, 2 veces al día, en los hogares de la República Dominicana y sobre todo por tener la condescendencia de respetar nuestro espacio, de seguirnos. Y como es natural, hemos tenido todo este tiempo de pandemia que hacer nosotros personalmente en nuestro espacio con diferentes temas, tocando siempre la prevención, porque consideramos de alto riesgo nosotros traer un invitado y nadie va a querer pues llegar a un lugar que no conoce y no sabe qué medidas se están tomando. O sea que lo de los invitados, pues lamentablemente por el momento, hasta que esto no se aclare bastante, pues muy difícil, nosotros no vamos a tener la osadía de invitar a nadie a lo que pudiese considerarse como un alto riesgo en el distanciamiento personal, sobre todo que los programas hay que hacerlo
sin mascarilla. De manera que estos primeros minutos lo he tomado para darle gracias a Dios por permitir que durante estos 20 años estemos invocando su gloria cada vez que iniciamos un espacio, cada vez que tenemos la oportunidad de contactar a los amables televidentes. Siempre es invocando la bendición de nuestro Señor, no solamente para el programa, sobre todo para todos y cada una de las personas que tienen la benevolencia de han estado nos viendo durante estos 20 años ininterrumpidos. Volvemos a decir alabanzas a Dios por permitir que este espacio tenga 20 años y que estará en el aire el tiempo que nuestro Señor Jesús así lo disponga. Vamos a una pequeña pausa, pero antes queremos hablar de una enfermedad muy común a partir de la quinta década de la vida, que es la enfermedad diverticular del colon, que tiene muchas complicaciones que queremos que usted conozca, porque en muchas oportunidades la persona nunca tiene síntomas, pero una enfermedad diverticular inflamada e infectada sí tiene consecuencias que queremos llevar al conocimiento de todos nuestros amables televidentes. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. El colon es la parte final del tracto gastrointestinal que inicia en la boca con la masticación. Nuestros alimentos son triturados a través de nuestra caja dentaria o de nuestros alimentos, de nuestra dentadura, y entonces son deglutidos a través de un pequeño tubo que se denomina el esófago. Van al estómago, donde permanecen durante 2 horas y se combinan con los ácidos del estómago, tanto el ácido clorhídrico como las enzimas biliares y las enzimas pancreáticas. De ahí pasa a ocurrir el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes, que ocurre en ese enorme tubo que tenemos denominado intestino delgado, que mide de 5 a 8 metros, y en el cual, a través de las vellosidades, son absorbidas todos los nutrientes de nuestro intestino. A través de nuestro intestino, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, los electrolitos, todo lo que nosotros necesitamos como nutrición, y posteriormente ha ocurrido ese gran milagro de absorción de líquidos, absorción de nutrientes, absorción de vitaminas y minerales. Pues entonces vamos a tener la particularidad de que a través de la válvula ileocecal, que es la parte final del intestino delgado, entra ese residuo que en principio es líquido en el ciego, a través de la válvula ileocecal, que es la parte donde está el apéndice vermicular del lado derecho. Ese es el inicio del colon, que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Entonces, en principio, cuando ese residuo entra al intestino grueso, es todavía líquido, y el colon en esa parte, el colon derecho, el colon ascendente, el colon, el ángulo hepático y el colon transverso, en esa zona, pues el colon se encarga de absorber todos los líquidos que quedan de los residuos que salieron ya del intestino delgado y se encuentran en el colon. Ahí vamos a encontrar que en esos residuos líquidos puede haber electrolitos como sodio, potasio. Por eso en una diarrea se pierde sobre todo cloro, sodio y potasio, y más sodio todavía cuando la persona vomita. Pero en una gastroenteritis en que hay vómito y diarrea hay una gran pérdida de electrolitos que puede producir un problema del equilibrio electrolítico que pudiera ser llevar a un paciente hasta un fallo cardiorrespiratorio, que es la causa más frecuente de muerte, el famoso colerín o gastroenteritis, de muerte en América Latina, y la mortalidad infantil en República Dominicana, aunque se ha controlado bastante, sigue siendo sumamente alta, precisamente porque las madres llevan muy tarde sus niños deshidratados ya a un centro asistencial. No debiéramos tener esas cifras tan altas, porque las autoridades sanitarias en los últimos años han luchado muchísimo con el desequilibrio electrolítico que puede producir tanta deshidratación en los niños. Pues en el intestino grueso es donde ocurre el milagro de la absorción de los líquidos, y posteriormente va avanzando hasta el colon descendente, se depositan en la ampolla rectal, y un impulso del cerebro le avisa al esfínter anal, la contractibilidad del esfínter anal, que viene entonces la defecación. Entonces, ¿qué son los divertículos? Los divertículos son un debilitamiento de la pared del abdomen, del colon, sobre todo en la parte más delgada, que es la parte izquierda. El colon tiene, como estamos mirando ahí en pantalla, esas vejiguitas o inflamación por pérdida de la mucosa. Entonces sale como cuando usted ve una goma de camión, esas que llevan a boca chica con una totuma. Eso es exactamente lo que usted está mirando. Ese debilitamiento de la pared muchas veces puede pasar inadvertida. Casi siempre ocurre, si usted está en su pantalla, fíjese,
en la parte derecha, usted está frente a su televisor, la parte derecha del colon es mucho más estrecha que la parte izquierda. Entonces ahí se cree que producen los divertículos un aumento de la presión intraluminal. ¿Qué significa intraluminal? Un aumento de la presión dentro de ese órgano que en una forma importante va entonces, cuando la presión aumenta en una forma exagerada, de acuerdo al lumen del intestino, miren la forma de las vejiguitas que se forman, que se llama en principio enfermedad diverticular. En el colon descendente y en el sigmoide ocurren el 80% de los casos de divertículos y esta es la forma como se van a ver a través de un estudio muy novedoso que se llama la colonoscopía. Todos esos agujeritos que usted está viendo es la bolsita que usted estuvo viendo que Smerling nos presentó en la imagen anterior, y una enfermedad diverticular el paciente pudiera pasar inadvertida o a través de una colonoscopía se pueden ver, pero cuando se inflaman ya estamos mirando múltiples divertículos, estamos mirando ahí cerca de 5, 6, 7, 8, 9 divertículos que pueden complicarse. Muchas veces flebolitos, materias fecales se quedan en el trayecto hacia salir hacia afuera, se quedan enclavadas en esos orificios y el orificio o los orificios, más de uno, se inflama, entonces ya no es una enfermedad diverticular. Estamos hablando entonces de una diverticulitis, de una inflamación de los divertículos que sí tienen síntomas importantes. Generalmente ocurre después de los 50 años, más frecuente a partir de los 60, 70, y ahí estamos mirando cómo el colon descendente está totalmente lleno. Muchas veces los divertículos ocurren en todo el intestino, que se llama enfermedad diverticular, pero mire la forma como está ocurriendo por la presión intraluminal. Muchas causas se han querido achacar. La primera es la edad, como es natural, en la medida que el paciente pues desarrolla tiempo, pues las mucosas se van debilitando y esto, sobre todo en la medida que el paciente envejece, el tránsito intestinal se hace más lento, y si el paciente toma casi siempre los medicamentos típicos del adulto mayor, como es que si es diabético, los antihipertensivos, o si usa antidepresivos, los inhibidores de calcio producen estreñimiento, y se sabe que el estreñimiento puede producir este tipo de afección que se denomina enfermedad diverticular. Otra causa importante es que las personas no ingieran una cantidad suficiente de fibra, padezca de estreñimiento, y esa presión que hace el intestino en la medida, porque acuérdense que es un tubo digestivo. Hay personas que pasan 4 o 5 días sin evacuar, y estamos mirando una colonoscopía, muy bonita imagen, y ahí estamos mirando a las 11, a la 1 de la tarde, como estamos mirando un divertículo que se está moviendo y que lo estamos viendo a través del colonoscopio proyectado a una pantalla de televisión de por lo menos 50 pulgadas. Ahí estamos mirando 2 o 3 divertículos. El peligro del divertículo es que el endoscopista tiene que tener mucho cuidado porque puede que se confunda con la luz del colon y empujando el colonoscopio pudiéramos producir una perforación. Ese es el peligro por el cual cuando los divertículos están inflamados no se debe hacer una colonoscopía, porque una inflamación de esos divertículos, que por cierto ahí estamos mirando uno que fíjense que está más rojo que los otros, eso implica que está inflamado, pues un contacto con el colonoscopio o una presión que haga el colonoscopio en el momento que está pasando esa zona podría romper totalmente las 4 capas del colon. Cuando hay un divertículo, el colon tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. Generalmente se pierde la mucosa y la submucosa, como usted está mirando. Le quedan solamente 2 capas a ese pequeño orificio, pero si se rompe, entonces todo el contenido del colon va a salir a la pared abdominal o al peritoneo, y entonces ya estamos hablando de una emergencia quirúrgica grave. Cuando a una persona se le perfora un divertículo, va a producir una bacteriemia, una peritonitis, ahí vemos una enorme cantidad de divertículos, y en muchas oportunidades esa enfermedad diverticular, que puede pasar desapercibida, se complica produciendo un cuadro diverticular agudo o diverticulitis, que lo vamos a mencionar de inmediato. La edad promedio, 70, 80 años, no significa que una persona de 50 años lo tenga. Hay personas que pasan toda su vida y a veces hasta en una autopsia, cuando la persona muere, mira, tenía divertículos, pero la enorme cantidad de personas va a ser un cuadro de inflamación de los divertículos, va a ser un cuadro de diverticulitis por lo menos 1 o 2 veces en su vida, sobre todo en la tercera y cuarta década, en la 7ª y 8ª década de la vida,
que ya las paredes del intestino están mucho más sensibles. Otra causa que se dice también que puede aumentar la presión intraluminal es el estrés, es más frecuente en hombres que en mujeres, y las complicaciones pueden ser fundamentalmente que el divertículo se inflame y produzca una diverticulitis. Esos divertículos ahí sanos, sin ningún tipo de complicación ni injuria, hay que tener pendiente que la persona que tiene divertículo tiene que tener una dieta rica en fibra, tiene que tratar de no estreñirse, tiene que tratar de ir al baño todos los días, sobre todo si, como la colonoscopia se hace a partir de los 45 años, si le dicen que usted tiene divertículo, eso no tiene cura. No hay una desencadenamiento de que un divertículo se convierta en cáncer. No, el peligro es que se complique con una inflamación o se complique con una perforación o con un absceso, que ya ese es un caso mayor de medicina. Entonces, los divertículos así se le debe dar al paciente una dieta rica en fibras que evacue todos los días, y las causas ya las mencionamos: personas que toman medicamentos que irriten el colon, las personas que ingieren el exceso de café pueden inflamar los divertículos. Se sabe que una ingesta excesiva de alcohol puede producir una diverticulitis. ¿Y qué es una diverticulitis? Una diverticulitis, itis es inflamación de apendicitis, inflamación del apéndice; amigdalitis, inflamación de las amígdalas. Pues una diverticulitis es la inflamación de esos divertículos que ustedes vieron que nos pusieron en pantalla y que van a producir ya síntomas importantes. La diverticulosis no produce síntomas. Cuando esos pequeños orificios se inflaman o se infectan, entonces va a dar el paciente a tener fiebre, va a tener dolor abdominal en la parte baja, sobre todo, casi siempre, como el colon, como dijimos al principio del programa, es más estrecho en la parte izquierda, esa parte de ahí va a doler intensamente. Por eso muchos autores le llaman a una diverticulitis sigmoide del lado izquierdo como la apendicitis del lado izquierdo, porque el apéndice está en el lado derecho, y una diverticulitis aguda en sigmoide o colon descendente va a producir dolor agudo, intenso, va a producir fiebre, escalofríos, puede dar diarrea o puede estar estreñido. El paciente, pérdida de apetito. Ese es un paciente que debe admitirse. Hay algunos procesos diverticulares conocidos que pueden ser tratados con antibioticoterapia. Todas las diverticulitis necesitan antibioticoterapia. Funciona muy bien la amoxicilina clavulínica. Ahora hay un nuevo antibiótico local que es la rifaximina, que también actúa muy bien, y porque actúa solamente a nivel de la luz intestinal, no actúa sistémicamente, y la infección es en la luz intestinal. Quiere decir que la amoxicilina clavulínica es de primera línea, y se está utilizando mucho la rifaximina como un nuevo antibiótico también para ayudar a desinflamar el intestino y a desinflamar la infección que está produciendo ese divertículo que está inflamado. Va a haber una leucocitosis y van a haber glóbulos blancos elevados, 14, 15 mil. Se puede manejar el paciente, si no es un dolor desesperado, con una dieta bien suave, su antibioticoterapia y antiespasmódicos, pero si el paciente permanece con fiebre y con leucocitosis, entonces el paciente debe ser admitido en clínica y debe ser hospitalizado. Y el primer gol estándar para tratamiento, cuando usted sospecha una diverticulitis, no se le ocurra pensar que se le va a hacer una colonoscopia, porque está totalmente contraindicada, porque esos orificios que ustedes vieron en pantalla, con el contacto del colonoscopio o con la presión que puede hacer el colonoscopio, que echa aire para poder avanzar, puede romper el divertículo, y entonces una colonoscopia puede ser una complicación añadida al proceso agudo. Y entonces lo que podía terminar en un proceso de diagnóstico va a terminar en el quirófano. Entonces no se hace colonoscopia cuando el proceso está agudo. O sea, cuando el paciente tiene fiebre, dolor abdominal, el gol estándar para detectarlo es hacer toda la analítica, ver cómo están sus electrolitos, ver cómo está el conteo hemático, cómo están los glóbulos blancos, que generalmente van a subir 14, 15 mil, y va a haber una desviación a la izquierda con una linfopenia, y los neutrófilos van a aumentarse, lo que indica que el proceso es abdominal, que es un proceso infeccioso agudo. Y entonces se van a utilizar ya en esos casos de diverticulitis aguda, nada por la boca. El paciente se le debe inyectar fluidos endovenosos para mantener su equilibrio electrolítico, y los antibióticos que se vayan a dar, Imenipan, uno de ellos, la ciprofloxacina se puede utilizar también, pero el Imenipan es el Imbans, que es uno de los medicamentos que más se utiliza para contrarrestar toda esa serie de infección bacteriana que tiene el intestino, con muy buena evolución si no hay complicaciones mayores como absceso o hay perforación.
Entonces, el gold estándar para etiquetar, además de lo que acabamos de mencionar, de hidratar el paciente, de internarlo, de ponerlo en antibiótico-terapia y dejarlo sin nada por la boca para que los divertículos descansen y no pase comida que infecten más divertículos, porque no es un solo divertículo, son múltiples divertículos, aunque sea unos cuantos que estén inflamados, pero todo el proceso se le denomina diverticulitis. El gold estándar para etiquetar ya definitivamente que el proceso está completamente diagnosticado es una tomografía axial computarizada con contraste que nos va a dar el diagnóstico preciso de que se trata de una inflamación diverticulitis. Un porcentaje muy elevado de casos con diverticulitis hospitalizados van a revertir, muy importante, casos muy graves en el que haya perforación, entonces vamos a tener distensión abdominal, vamos a tener un abdomen agudo y de las complicaciones está la perforación, por eso no se debe hacer una colonoscopía, pues está el absceso, que ya el divertículo ya está con material purulento, ese de absceso hay que drenarlo y en muchas oportunidades una diverticulitis rota conlleva una emergencia en el cual hay que cortar la zona donde el divertículo por encima de la zona donde el divertículo perforó y sacar la parte de arriba del colon. Si se perforó esta parte, se saca esta parte y se saca hacia la pared abdominal para poner a descansar el colon con un procedimiento que se denomina colostomía. Esa colostomía va a poner al paciente a evacuar en una bolsita, pero no como en el caso del cáncer, que hay una colectomía total o una ileostomía en el caso de un tumor del intestino delgado. Una colostomía en caso de una diverticulitis perforada es para que el colon descanse durante 90 a 120 días, casi siempre 90 días, que son 3 meses, para que con la mejoría que el paciente va a tener, porque esa zona de abajo donde estaba la perforación y la infección va a ir mejorando porque va a estar sin pasar materias fecales y 3 meses después, en un segundo tiempo, ya el paciente se puede conectar y pues realizar su vida completamente normal. Hay una nueva teoría que está siendo muy superada, sobre todo en los Estados Unidos, en pacientes que se comprueba que los divertículos están exclusivamente en el colon izquierdo y que hace repetidas crisis de diverticulitis, pues se está recomendando la operación sin síntomas, es decir, extirpar esa parte del intestino siempre y cuando no haya divertículos en el resto del colon, porque usted no hace nada con cortar divertículos en un lado y que haya en el otro lado y haga una diverticulitis. Solamente en la diverticulitis sigmoide se está usando mucho la escuela norteamericana, sobre todo en el New York Hospital y en Massachusetts General Hospital y en Miami, pues cortar esa parte y ese paciente que tenía esa diverticulitis frecuente cada 3-4 meses hospitalizándose, queda totalmente curado de la enfermedad y ya no tiene ningún otro problema. Vamos a una pequeña pausa luego de abarcar este importante tema que es muy largo, pero lo hemos resumido para que ustedes sepan que se puede prevenir siempre y cuando tengamos una dieta adecuada y que tengamos pendiente que esos divertículos están ahí. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. Finalmente, hemos querido tocar este tema en el día de hoy que hemos ido manejando porque recordarán ustedes que en nuestros últimos programas hablamos de qué es una colonoscopía para que la gente la conozca, hablamos que es una esófago-gastroduodenoscopía, hablamos de la cápsula endoscópica, hablamos de la enteroscopia de doble balón, entonces ya estamos comenzando a ver qué valor tiene la colonoscopía para la detección de los divertículos, que este es el aparato de los que hemos ya estado conversando en las últimas entregas, es el aparato ideal no solamente para detectar divertículos del colon, sino para detectar el colon, el pólipo adenomatoso hiperplásico, que es el inicio de un cáncer de colon. La detección de un pólipo, que lo vamos a hablar en los próximos días, cuando usted se hace la colonoscopía sin síntomas, como un screening después de cumplir 45 años, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ya que el cáncer de colon detectado a tiempo a través de la extirpación del pólipo cuando está naciendo es curable 100%. Desgraciadamente, como no da síntomas, cuando viene a dar síntomas, uno de ellos es el sangrado rectal, otro de ellos es evacuar en cinta, otro de ellos es yo tengo 3 días que no evacuo, yo voy bien al baño. Esos síntomas de alarma muchas veces ya son tardíos para el cáncer de colon, que desgraciadamente es un tema que vamos a tratar prontamente para llevar educación al pueblo dominicano de que el cáncer de colon es prevenible, es curable y es tratable si es detectado a tiempo. Como cada día invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora de día, recordándoles
que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AME, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, nunca desistas a un sueño, solo trata de ver las señales que te lleven a él.